Telereportaje. Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, José Ramón Narro Robles, Ivonne Araceli Ortega Pacheco, José Ramón Martel López y Rafael Alejandro Moreno Cárdenas son aspirantes a la dirigencia nacional del PRI. Hoy por la tarde, arriba la entidad, el doctor José Narro sostendrá una agenda hoy por la tarde y mañana sábado por nuestro estado, donde se reunirá con militantes de su partido. Él está en la línea telefónica, platicamos esta mañana en Telereportaje. Doctor Narro, muy buenos días, qué gusto escucharle. Emanuel, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad, a las órdenes. Gracias, doctor. Primero que todo, cuéntenos su percepción de este proceso que está llevando su partido. ¿Cómo va? ¿Qué nos podría decir? Pues mire, precisamente el día de hoy tenemos una reunión, quienes hemos expresado nuestro interés con el Comité Ejecutivo Nacional del partido para ver temas que tienen que ver con la convocatoria, con el propio proceso, las fechas que todavía no tenemos definidas, pero que probablemente hoy puedan quedar ya determinadas, algunas de las reglas básicas y por supuesto también la instalación de una comisión de personalidades del partido que tendrán a su cargo supervisar que todo se cumpla debidamente. Doctor Narro, se ha hablado de que la elección pudiera ser entre el 20 y 30 de agosto. ¿Por qué no se ha definido la fecha? ¿Qué ha dificultado la definición? Bueno, es que, Emanuel, estuvimos trabajando, el partido estuvo trabajando con el Instituto Nacional Electoral a lo largo de casi 2 meses y desafortunadamente, por varias razones, alguna de orden económico, pero también otras de tipo operativo, práctico, la determinación del padrón electoral, dificultó esto de tal forma que por eso ha habido todavía una falta de definición de las fechas y las reglas básicas, pero estamos seguros de que esto ya pronto quedará debidamente definido. Estoy platicando con José Narro, él es aspirante a la dirigencia nacional del PRI. Mencionaba hace unos instantes el asunto del padrón del Revolucionario Institucional. Se ha comentado mucho, dicen no es confiable. ¿Qué dice José Narro? Sí, yo señalo lo siguiente, efectivamente el partido no cuenta con un padrón definitivo. Estamos, de hecho, en un proceso que abrió el INE para que se pudiera actualizar debidamente, porque las reglas que aplican ahora son distintas a las que se tenían antes. Y en efecto, yo soy uno de los que piensan, lo he dicho muchas veces, lo reitero, que el método de consulta a la militancia es correcta, pero que el instrumento que tenemos para hacerlo, el padrón de militantes del partido, es lo que genera incertidumbre porque no se cuenta con la actualización que demandaría un proceso que dé certeza a ese proceso. ¿Cómo ir a una elección con un padrón que no da certeza, doctor? Pues sí, ese es precisamente lo que varios hemos argumentado y sin embargo, bueno, por eso yo en lo personal lo que quiero es conocer cuál es la propuesta que el CEN del PRI tiene al respecto y después pues daré mi punto de vista, Emanuel. ¿Será a propósito? ¿La dirigencia actual lo estará haciendo para poder meter las manos en el proceso? No lo creo, lo digo con toda franqueza. Este es un tema que desafortunadamente nos ha tomado en medio de ese proceso de refrendo y actualización del padrón, que está definido por un acuerdo del INE que aplica no al PRI nada más, sino a todos los partidos y que termina ese plazo para no ser sujetos a multas por afiliaciones indebidas
hasta el 31 de enero del próximo año, en 2020. Doctor Narro, hay candidato de línea, se han dicho muchas cosas. Pues yo hice un comentario de que ya teníamos un candidato oficial, un candidato de la cúpula del partido, porque efectivamente los 11 gobernadores surgidos del PRI tomaron la definición de apoyar el proyecto de uno de los aspirantes, de Alejandro Moreno Cárdenas, y a mí me parece que eso fue francamente muy inconveniente, porque parte de lo que tenemos que asegurar es que se trate de una justa para definir, para elegir a la dirigencia que tenga la garantía de neutralidad, que tenga la garantía de justicia, de suelo parejo, de reglas claras, y de que no se induzca desde dentro del partido y tampoco desde fuera del mismo ninguna candidatura en lo particular. Ulises Ruiz acaba de estar en Tabasco, vino al evento de Carlos Amadrazo. Él ha sido muy crítico y ha señalado a Alito Moreno en particular, y dice: si el expresidente Peña Nieto logra imponer a Alejandro Moreno como gobernador de Campeche y como dirigente nacional del PRI, el partido corre el riesgo de desaparecer o convertirse en un instituto satélite. ¿Coincide con Ulises? Yo tengo la convicción de que si no se hace un ejercicio que sea ejemplar, si no mandamos un mensaje a la sociedad de que el proceso de cambio, que debe ser profundo dentro del PRI, ya inició, que inicia con esa determinación, con ese mecanismo de elección de la dirigencia en términos equitativos, sí estamos sin duda en riesgo de recibir un golpe todavía más fuerte de los que hemos recibido en 2018 y en 2019, porque ya no se deben permitir acciones de imposición de ninguna persona, de ningún grupo. ¿Ve las manos de Peña Nieto metidos en el proceso? Bueno, yo no tengo la argumentación, la información, los datos que me permitieran decirlo, y yo lo que deseo es que no suceda de esa manera. 7:53 a.m, estoy platicando con el doctor José Narro. Doctor, ¿los priistas han entendido lo que les pasó hace ya casi un año en las elecciones de julio? ¿Han entendido el mensaje, lo contundente que fue? Fíjese, le doy datos. En Puebla y Durango registró triunfos el PRI en esta elección reciente, pero mostró por segunda ocasión consecutiva un deficiente desempeño electoral, al grado de que en 3 distritos electorales de Quintana Roo y en 2 ayuntamientos de Aguascalientes hubo más votos nulos que para el tricolor. Además de las 116 posiciones que se disputaron, solo obtuvo 21, es decir, perdió en 80% de los casos. Es un escenario, desde mi punto de vista, doctor, no sé si usted coincida, escandaloso y fatal para el revolucionario institucional. No hay ninguna duda de que, Manuel, venimos de la peor derrota electoral de toda nuestra historia, la de 2018, y yo no tengo duda de que muchos priistas sí han entendido el mensaje de las urnas, pero también debo decir que a mí me da la impresión de que algunos no han terminado de interiorizar, de analizar, de aceptar debidamente ese mensaje de las urnas, y se piensa que con la presencia histórica que ha tenido el partido es suficiente, o que con la pura militancia se pueden tener triunfos electorales. Y mi respuesta es no es posible. Tiene que haber un cambio de fondo dentro del partido, tiene que haber un cumplimiento del lema del partido, democracia y justicia social. Tenemos que apegarnos a las causas que ha defendido el partido y que están en sus documentos básicos, en su declaración de principios, y que además nos guiaron a los triunfos electorales a lo largo del
del siglo XX. Yo entiendo claramente que la sociedad ha cambiado, que por supuesto hay una mucho mayor competencia electoral y que eso es favorable, eso es positivo, porque sí se requiere que se tenga eso que en la democracia existe, la falta de certeza de quién va a ser el triunfador, porque pues lo que va a contar es el voto de la gente, y ese se da el día de la jornada electoral y se contea esa misma votación, se hace el conteo, de tal manera que sí tenemos todos, no algunos, todos que entender que el partido vive un momento complicado, muy complicado, y que los riesgos hacia adelante son muy, muy serios, porque no queremos acostumbrarnos a la derrota electoral. Hemos sido un partido que ha sabido levantarse, y yo no solo deseo, espero, estoy seguro que hay capacidad para recuperarse, pero el gran requisito es que el PRI cambie, que los priistas adoptemos conductas diferentes, que erradiquemos la simulación y que seamos capaces de combatir también y eliminar los excesos que se cometen fundamentalmente cuando somos gobierno. Decía hace un momento, doctor, que no tiene duda de que muchos priistas han entendido el mensaje de las urnas. Sin embargo, esos algunos a los que se refiere, entiendo yo, son poderosos y son los que toman las decisiones en el revolucionario institucional y que se imponen. Va a ser difícil, ¿no, doctor? Sí, no es una tarea sencilla, porque el cambio no es cosmético, no se requiere cirugía estética. No, lo que se requiere es, en todo caso, toda una transformación, toda una reconstrucción del partido, un partido que puede estar muy orgulloso de su pasado, porque es el partido que generó el régimen de instituciones que tiene México y que se organizaron fundamentalmente a lo largo del siglo XX, en las 3/4 partes últimas del siglo XX, pero que ahora tiene que ver no por el retrovisor, no para atrás nada más, sino fundamentalmente hacia adelante. Hay que ver cuál es la ruta y hay que construir el PRI del porvenir, el PRI del futuro, el PRI que pueda convocar a los jóvenes, a las mujeres y a todos los grupos y sectores, pero que entienda claramente las nuevas realidades de la sociedad mexicana, las demandas de la misma, las grandes necesidades que todavía nos siguen acompañando, por desgracia, la pobreza, la desigualdad, la ignorancia, la enfermedad evitable, el desempleo bajo ingreso, la inseguridad, la violencia, la impunidad, la corrupción, que por supuesto tiene que ser eliminada absolutamente de la conducta de los priistas. Pero ¿cómo vencer a esos grupos poderosos al interior? Porque pues no entienden, a pesar de las derrotas, a pesar de lo que les ha pasado en las urnas, siguen adelante con sus planes, con sus estrategias, con sus formas, como lo han hecho siempre. ¿Cómo hacerles entender que ya no pueden seguir a como van porque el resultado electoral no ha sido suficiente para que lo comprendan? No ha sido, tal parece que no ha sido suficiente, y sin embargo tenemos que seguir insistiendo. Yo confío en que tengamos la capacidad, la mayoría de los priistas, de poder reconducir al partido y de plantearnos esos cambios, esa actualización de las formas, de los procedimientos, de los propios usos y costumbres que prevalecen, y que permitan tener un partido fuerte para todos los mexicanos y para, por supuesto, la militancia del partido, que debe ser incluida fundamentalmente en la determinación de posiciones, de candidaturas, que no puede ser de arriba hacia abajo, sino tiene que ser en el sentido contrario.
José Narro, la ventaja la tiene Alito Moreno tras la cargada de los gobernadores, tras lo que se dice que el grupo Peña Nieto está detrás, pero sobre todo por ser gobernador de Campeche. Ulises Ruiz lo denunciaba porque desvió, según él, recursos de ese estado para moverse para su aspiración a la dirigencia nacional. Se ve difícil ganarle a Alito ante este panorama, doctor. Ya tiene 11 votos, por lo que nos dijeron, pero la militancia cuenta y cuenta mucho. Pero esos gobernadores, disculpe doctor, esos gobernadores se van a movilizar el día de la elección, son los jefes en el estado y podrán ayudar a su candidato. Si eso sucede, estaremos frente a un nuevo golpe, un golpe bárbaro en contra del partido y su futuro. Si eso se consolida ya en la realidad, no solo en el dicho, será un proceso que no tendrá la legitimidad que se requiere, y yo no tengo duda de que eso la sociedad lo va a penalizar de nueva cuenta. Se ha hablado. Lo que tenemos, Emanuel, lo que tenemos que hacer es reconciliarnos internamente, pero también tener un reencuentro con la sociedad. Si no se da, no vamos a ser competitivos, no vamos a salir del bache. 8 de la mañana, 2 minutos. Doctor, se ha hablado de la posibilidad de que algunos aspirantes pudieran ponerse de acuerdo y cerrar filas. Se ha comentado que la fórmula ideal pudiera ser Ivonne Ortega, José Narro. Ante el panorama, ante el escenario, Ivonne Ortega, presidente, José Narro, secretario, ¿estaría dispuesto a un escenario de este tipo? Lo digo con toda claridad, sin ninguna limitación. Siempre será bienvenida los acuerdos, las negociaciones, pero yo tomé una decisión que para mí ha sido muy difícil, que fue desprenderme de la Universidad Nacional con el interés único de participar como candidato a la presidencia del partido. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Doctor, ahora que se aclaren las reglas en el partido, si no le satisfacen, ¿dejará la contienda o seguirás al final a pesar de que muy probablemente no logre el objetivo? Yo lo único que puedo decir ahorita, porque no conozco los términos de referencia, las reglas básicas y las condiciones en las que se va a desarrollar este proceso de elección de la dirigencia, y no puedo decir algo, pero yo no me prestaré a ningún proceso que sea una simulación mayor. No estoy en esa disposición, Emanuel. No me prestaré a un proceso que sea una simulación mayor. Entendemos en que no descarta que si no le satisfacen las reglas pudiera dejar la contienda. Esto es, deja abierta la posibilidad. No es un tema de satisfacción, es un tema de análisis riguroso de las condiciones, porque se requiere tener un proceso que sea absolutamente equitativo y justo, que esté bien determinado y que no sepamos todavía, antes de que arranque el proceso, que ya hay un triunfador. Eso se llama simulación, e insisto, yo no tengo ninguna disposición de participar en un proceso de esta naturaleza. Vaya, que si se da este escenario, no le levantará la mano a Alito Moreno. El proceso tiene que ser parejo, reglas claras, y no debe haber injerencias, intervenciones, manipulación, ni el uso de viejas prácticas, de acarreos y de fórmulas que están absolutamente fuera de la actualidad, de las necesidades de un partido como el PRI. Dos últimas cosas, doctor, antes de concluir esta plática. Primera, se ha ventilado, algunos han acusado que Alito Moreno sería el dirigente nacional del PRI ideal para Morena, por vínculos que ya tiene con el gobierno y con ese partido. ¿Usted lo ve así? Pues yo simplemente lo que digo es,
tiene que dejarse a los priistas que hagan la tarea y el trabajo. No puede haber injerencias populares dentro del partido, pero tampoco y menos debe haber injerencias desde fuera del mismo. Yo no tengo información, sí preocupa la posibilidad de que eso suceda, y con toda claridad lo digo, sería absolutamente irracional e inconveniente. En el partido ha habido mucha disciplina para apoyar a los gobiernos emanados del propio partido, en lo federal y en lo estatal, pero lo que es incomprensible es que se pudieran seguir designios de un gobierno surgido de un partido diferente al PRI. 8:06 a.m. ¿Cómo sería José Narro como dirigente nacional del PRI en relación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Y también en lo general, y empiezo por esto último, necesitamos un presidente o presidenta del partido que sea de tiempo completo, de dedicación exclusiva, cercano a la militancia, que recorra el país, que esté con los seccionales, con los comités municipales y estatales, con la clase política en los municipios y en las entidades federativas. Necesitamos un presidente o presidenta que decline cualquier interés de proyecto personal de orden político, que expresamente, como yo lo he señalado, diga que no tiene ningún interés en participar en la boleta electoral en 2021, en ninguna, y tampoco en 2024. El partido así lo requiere. Ahora, también necesitamos una motivación que me ha traído a mí a estar participando, es que México requiere de un sistema de partidos fuerte, y en este momento se ha debilitado. México requiere de fortalecer la democracia. Los riesgos de autoritarismo y centralismo están presentes. México requiere de oposición, de una oposición franca, madura, sensata, capaz de acompañar las acciones legislativas surgidas de otros institutos políticos o de políticas públicas propuestas desde los distintos niveles de gobierno, pero que también sepa decir no cuando no se debe a tomar una decisión o recorrer un camino porque es negativo para nuestra sociedad. Requerimos pues de una oposición muy franca, muy honesta, confiable, clara, y que sea producto esa determinación, esa definición de qué sí y qué no, de manera colegiada, colectiva, no producto de un grupo, de un sector o de alguna personalidad. Se requiere un trabajo mucho más colegiado. Finalmente, José Narro, esta será la última oportunidad para el PRI, su renovación de dirigencia nacional. Roberto Madrazo decía hace unos días que si su partido no se transforma, perderá fuerza y pasaría a ser un instituto político regional. Esto ya no sería el poderoso PRI nacional, sino sería un instituto político regional. Solo en algunos estados tendrían el poder de ganar elecciones. Es la última oportunidad. Si de esta el PRI no hace las cosas bien, adiós pues PRI. Yo no puedo decir que es la última llamada. Lo que sí puedo asegurar que es la hora de la verdad. Estamos frente a la necesidad de tomar las decisiones para no caer en el supuesto de que pudiera haber sido la última oportunidad. Para no plantearnos ese escenario, lo que tenemos que hacer es cambiar, es transformarnos, es desterrar la terrible simulación. No puede seguir existiendo. Doctor Narro, le esperamos al rato por Villahermosa, sé que llega en la tarde y le deseo una feliz estancia por el estado. Muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días, Emanuel, muy amable, hasta luego. Hasta luego, es el doctor José Narro, es el aspirante a la dirigencia nacional del PRI. Basta de simulaciones, dice el doctor Narro.
Son las 8 de la mañana, 10 minutos. De último momento reporta que en